realmente pienso que tenemos un gran auditorio. Pero bueno, muchas gracias por invitarnos a hablar sobre este tema, que es el tratamiento de la dieta cetogénica. Obviamente que, repito, que dada la situación del tiempo, voy a comenzar de todas maneras como yo pensaba, que pensé que era más tiempo, no sabía, pero de todas maneras, el interés es el siguiente. A la altura de lo que estamos de dieta cetogénica y lo que se ha expandido no solamente en trabajar sobre epilepsia y específicamente los neurólogos con sus diagnósticos, pero muy de la mano de las convulsiones. En este momento ha sido una invasión hacia la dieta cetogénica, de lo cual uno tiene que resguardarse y seguir adelante. Y evidentemente hay muchas cosas interesantes, muchas cosas para hacer, y por eso es que quería comentarles que casi siempre cuando leemos cualquier cosa de dieta cetogénica está expresando lo siguiente: bueno, estamos comentando esto, si bien se sabe que no se saben los mecanismos que están presentes en estos niños con la dieta cetogénica. Eso es casi de cajón, que en cualquiera de los estudios que nosotros realizamos, leemos de los trabajos, vamos a encontrar esa. Es interesante en este momento, nos parece, acercar todo lo que se va viendo, se llama investigación, aunque parezca una palabra muy elevada, poder bajarlo lo más pronto posible a la parte práctica, en el sentido, por lo menos, de intercambiar para los diagnósticos de los chicos y también para poder seguir el ritmo que se está siguiendo y que se ha adelantado en este momento, como vamos a ver, en muchas cosas donde los tiempos se han acortado o por lo menos hay un interés muy creciente que van apareciendo sucesivamente muchos estudios que pueden ayudar a resolver problemas que se van presentando en los distintos pacientes de la dieta cetogénica. Obviamente que de lo primero que me voy a conectar hablando es, y creo que es lo único, es respecto a la epilepsia, que obviamente tenemos que pensar en primer término que es algo caracterizado por convulsiones, pero que puede ser causada potencialmente por diversas situaciones y diversos mecanismos. Transportes de glucosa, aminoácidos, disfunción mitocondrial, mielinización neural son las cosas o situaciones, digamos, que son el título final de caminos que se van descubriendo. Y la dieta cetogénica produce control de las convulsiones, induciendo modulaciones, y eso yo lo remarqué porque Clanton, que no escribe tanto pero escribe bien, realmente nos manda un mensaje con esta situación o esta palabra que no sé si es el primero que lo usó, pero sí que la usa, y que es modulaciones de caminos metabólicos. Es decir, modificar sustratos metabólicos desde carbohidrato, ácidos grasos y cuerpos cetónicos, que es la primera, digamos, situación o mecanismo que se tiene en cuenta, se ha descrito hace mucho, y que en eso después lo vamos a volver a tomar, ese ciclo que se cumple de los carbohidratos que evolucionan hacia ácidos grasos y por fin a la formación de cuerpos cetónicos. Que puede, además, otra de las modulaciones es aumentar la habilidad de revertir desórdenes neurológicos con diversidad de metabolitos, fibras solubles,
ácidos grasos específicos, aminoácidos funcionales, leucina, deserina, glicina, metabolitos de la arginina y N-acetilcisteína. Podemos también hablar de otros aminoácidos, pero preferimos en esto que se está sentando algunos adelantos últimamente. La dieta cetogénica en pacientes pediátricos con estatus epilépticos focal refractario. Yo quería, como les comenté y mostré anteriormente, cuáles serían mecanismos o situaciones que se pueden conectar con algún tipo, no con todos los tipos de dieta cetogénica, sino con algunos. Entonces, cuando trate de comentar algún mecanismo, como el que estuvimos hablando, quisiera bajar a la práctica y mostrar estudios como los que hemos hecho con Caraballo y colaboradores, en los cuales participamos, algunos que están acá, y la doctora y yo. Entonces, en estos tratamientos, bajar el concepto que estuvimos volcando antes y comentar de que en el año 2005 se hizo este trabajo de Caraballo y colaboradores, que no es la idea mostrar los trabajos, sino las ideas, que en tratamientos de pacientes detienen sus convulsiones, eran estatus epilépticos focal refractarios. En general, había sido usado en otras oportunidades, pero esto es una publicación que tiene un impacto interesante y nosotros podemos ver que posteriormente otros autores también van presentando, y entonces esto va agilizando algunas cosas que todavía no han sido concretadas, pero que van abriendo caminos. Bueno, esto se refiere a la aplicación de la dieta en estatus epilépticos focales refractarios. En tratamiento con dieta cetogénica, los pacientes detienen sus convulsiones y las reducen en un 50 o 75%, y en 3 estuvieron menos del 50% de la reducción. 4 pacientes, eran 10 pacientes, y 4 pacientes tuvieron cuadros de convulsiones focales refractarias asociadas con cuadros febriles. Esto es muy interesante porque estas pequeñas cosas que no se tienen en cuenta cuando uno está hablando sobre todo de pacientes neurológicos, ya es algo pesquisado que nos induce que los cuadros febriles en niños que presentan convulsiones, y a veces la anticipa un poco de fiebre y enseguida comienza la convulsión, a veces a poquitos días de la convulsión tiene un cuadro febril, lo acompaña, y hay estudios experimentales en este tipo de pacientes que mostraron relación con mecanismos inflamatorios o infecciosos que responden especialmente a mecanismos de la dieta que puede desarrollar la dieta cetogénica. Caminos de antioxidantes, etcétera, que en realidad hace que síndromes como este, o cuadros, más que síndromes, son cuadros o situaciones de estados epilépticos focales, que esto no había sido en general, no se recurría en terapias intensivas a la dieta cetogénica. Otros mecanismos de la terapia con dieta cetogénica combina múltiples mecanismos, no uno solo, sino que provee amplios beneficios para el tratamiento de la epilepsia, como la potencial supresión de las convulsiones, pero también lo que hace, modifica el curso de la epilepsia. Y este concepto es interesante porque estamos ya, si tenemos que tomar una decisión, evidentemente que no puede esperar la total desarrollo de la investigación, de la comprobación exacta que tendríamos que tener. Sin embargo, tampoco es cuestión de probar, sino que obviamente para gente que de experiencia, etcétera, junta elementos que hacen de que realmente
ya se saben algunos elementos que podrían funcionar de los mecanismos que ya se conocen. Por lo tanto, es útil para distintas formas o distintos tipos de epilepsia o de síndromes, los síndromes que tienen un nombre. Por ejemplo, para bajarlo a la práctica, la dieta cetogénica ha sido usada en el síndrome de Dravet con muy buenos resultados y, bueno, la eficacia de la dieta, sobre todo disminución de convulsiones, control de alteraciones del comportamiento, control de hiperactividad, esas son manifestaciones del síndrome de Dravet muy importante y además es en realidad una enfermedad, un síndrome de gravedad y que puede ir evolucionando durante la vida del niño, pero que uno tiene que sacar de la manga lo que sea para poder ir regulando estas situaciones y entonces la dieta cetogénica ha sido implementada. En el año 5, Caravaggio también en un trabajo que nos hicimos, publicó, eran 20 pacientes, de los cuales 10 pacientes mejoraron prontamente y obtuvo más de un 65% de disminución de las convulsiones, más del 50%. Nabur en el 11 vuelve a tomar esto y a usar la dieta cetogénica en síndrome de Dravet y tiene menos pacientes y tiene una evolución favorable, diría, para este tipo de pacientes las pruebas y o sea que eran aproximadamente 20 pacientes, para los cuales 10 habían disminuyeron no solamente las convulsiones en el 50%, sino que también en los dos trabajos, ¿no? Se vio que todo lo que estuvimos viendo, que alteraciones respecto al comportamiento del paciente, como es en estos casos de agresividad, de dificultad y también retardo, se manifiestan retardos bastante pronto de los niños, retardos neurológicos, y hay siempre hiperactividad y trastornos del sueño. Todas esas cosas se vieron mejoradas, atenuadas. Lo mismo mioclonías, que aparecen con mucha frecuencia, y lo mismo ocurrió con algunas ausencias típicas que se producían en estos pacientes que disminuyeron. Por lo tanto, a veces uno quiere curar, pero no es posible. A veces uno quiere saber todo, pero no es posible, pero sí, de a poco, tiene que ir abriendo y no esperar la última palabra porque no se sabe cuándo va a ser, sino ir tomando estas situaciones. Y, por ejemplo, lo que se hizo en el 2005, de tomar una decisión de medicar a esos pacientes, después lo repitió el doctor en el 2011, esto mucho más después se vio que uno de los mecanismos importantes es el rescate del hipometabolismo mitocondrial, que es una de las vías por las que se producen estos efectos, estas alteraciones que nosotros estamos contando. Por lo tanto, se esperaban un tiempo, obviamente no habría la evolución que tienen en este momento pacientes como los que tenemos de Dravet, algunos de 4 y 5 años ya de evolución, en los cuales uno tiene que también saber, no es que los curó, porque tienen en sí, en algunos, progreso de su estado evolutivo, neurológico, de tensión del progreso, perdón, y también aparecen mioclonías y más o menos importantes. También se ve que en estos pacientes hay situaciones que se producen no así continuamente, sino por algunos episodios.
que algunas veces las relacionamos con cuadros infecciosos y que parece ser que se exacerbaran, no tenemos documentado ni podemos decir, pero sí sabemos que esos pacientes cuando cursan cualquiera de las infecciones que serían de menos importancia para otros pacientes, pueden tener mayores manifestaciones. Bueno, como dije, después entonces, más o menos en el 16, se hicieron mayores aportes para poder decirnos de que uno de los mecanismos era mitocondrial. Y esto no parece definir cosas, pero crea adelantos en los pensamientos. Y por eso a veces esperar es realmente condenar a un paciente a algo un progreso desaconsejable. Bueno, los mecanismos de la dieta cetogénica, estos son bastante actuales del 16, la colecistiquinina 8 y la leptina tienen efectos moduladores en la excitabilidad neuronal y tendrían efectos anticonvulsivantes. Y se estudiaron en pacientes con epilepsia refractaria para evaluar cambios en el CCK8 y la leptina, que es una hormona, con controles a los 3 meses y 12 meses de dieta cetogénica. Solo los respondedores a la dieta cetogénica que se había instalado con anticipación presentaron aumentos del CCK y disminución de la leptina. O sea que, de alguna manera, está demostrando mucho más extendido el trabajo, pero esa es la idea, de que está aportando, además, que la persona que está en la práctica y que está instrumentando y que tiene que recibir los pacientes, para ellos esto es un adelanto para poder seguir pensando y conectando otras cosas que puede necesitar el paciente y hacerlo. Bueno, esto también es importante respecto a algunos trabajos que se hicieron para investigar el comportamiento metabólico de los ácidos grasos cadena 8 y cadena 10 y componentes del TCM. Y entonces se sabe en este momento, y este sí que es uno de los últimos aportes, 16 pero bastante ahora cercano, la interacción entre ácidos grasos y triptófano. Y entonces la administración de ácidos grasos aumentó los niveles de triptófano central, fundamentalmente de lo que estamos hablando, el cerebro, y también el periférico de los ácidos grasos. Esa parte periférica no está muy reconocida por qué hace, pero más el central ha sido conseguido mejores resultados de investigación, condicionando un aumento del umbral convulsivo y sedación. Entonces, además hubo cambios significativos en la concentración plasmática de monoaminas y de aminoácidos ramificados y aromáticos que se relacionaron con el triptófano y sus efectos. Todo esto puede crear muchas inquietudes y muchas molestias, porque la dieta cetogénica parece tener algunas fórmulas sagradas, que lo son desde ya, porque son muy interesantes, que han sido aportados y que siguen usándose. Sin embargo, esto va abriendo que al nivel nutricional, por eso lo que es exploración metabólica repercute aún en lo nutricional, y casi que uno quita esa distancia entre la investigación y lo que se realiza en la práctica, y lo que de repente uno dice, bueno, pero ¿qué come con esto? ¿Qué se le hace? ¿Qué dieta le damos? ¿Qué le podemos agregar? De todas maneras, esto va abriendo todo un panorama muy interesante. Y pasamos con esto a hablar de la dieta cetogénica con MCT. Esta dieta es viejísima. No quiero decir que lo sé yo, pero realmente creo que en algún momento me la contaron. Entonces, realmente fue usado con alguna idea de alguna persona que siempre pensaba que algo podía pasar con ello.
Pero de todas maneras, pasado el primer momento, hace muchos años, en 70, 69, 68, por ahí, bueno, se usó y fue desterrada porque en realidad producía efectos colaterales que eran bastante nocivos, que eran vómitos y diarreas, y esto provocaba una situación imposible. O sea que se dejó de usar, pero después algunos también que siguen pensando fueron adelantando cosas paulatinamente. Hasta ahora diría que ahora es como un boom de que cuando hay boom hay que ser respetuoso, ¿no? Pensar que es el boom y cuántas cosas hay detrás, cuántas cosas hay delante y cuántas cosas hay en el medio para poder valorarlo bien y llevarlo adelante, prestigiarlo, pero defenderlo bien, no exagerar. Entonces, de todas maneras, en este momento está siendo muy renombrada la dieta cetogénica con TCM. En realidad las características que tiene son interesantes, son aumentos de producción de cuerpos cetónicos. Entonces se le ofrece al organismo, se le ofrece al hígado más cuerpos cetónicos, o sea, para el desarrollo de la dieta cetogénica. La estabilización de la glucosa también es invocada, si bien no está todo tan documentado como quisiéramos. Y esto está en relación con eso que hablábamos al principio, que es esa relación que existe entre glucosa, que se transforma en ácidos grasos y cuerpos cetónicos, ácidos grasos, que pasan luego al hígado, a la oxidación, y ahí se forman los cuerpos cetónicos, ¿no? A través de... la glucosa es ya se sabe, se sabe hace mucho, y es lo más importante, que piensa la gente que solo la glucosa puede alimentar el cerebro. Esto es así en principio, pero los cuerpos cetónicos pueden en realidad usarse en casi todos los tejidos, excepto el hígado, y transformarlo los ácidos grasos, en acetona, hidroxibutírico y acetoacetato. Y esos son los que realmente intervienen y la estabilización de la glucosa es por eso, porque la relación que existe, si la glucosa baja, aumentan los cuerpos cetónicos. Este es un balance que en realidad lo compensa el organismo. Y esto se ha visto fundamentalmente en los ayunos, ahí como que tomó importancia más, y en los chicos con desnutrición devastados, ¿no? Esos desnutridos o complicados en ese sentido. Y entonces ahí se sabe que en este caso la dieta cetogénica, como tiene una acción de aumento de los cuerpos cetónicos a través del hígado, de la oxidación directa, y por ser cómo se fabrica la dieta con MCT, que es con alrededor de 60-70% de calorías, de las cuales el 30% es de TCM, de triglicéridos de cadena mediana, y el 30% es de ácidos grasos de cadena larga, como lo es, digamos, diferente a la dieta clásica, donde tiene un predominio de ácidos grasos de cadena larga. De todas maneras, se han ido comparando las dos y hasta este momento dice que las dos son muy eficaces, pero obviamente estamos viendo de que existen estas cosas por lo que estamos explicando, y también en este estudio que les mostré antes se vio la influencia de aminoácidos y de neurotransmisores involucrados en la excitabilidad neuronal cuando comienza a actuar la dieta cetogénica, y efectos neuroprotectores potenciales de los cuerpos cetónicos que son manifestados en forma directa. Esto hace pensar de que realmente es interesante usar esta dieta, sobre todo cuando el médico está
con un síndrome o con una epilepsia con convulsiones que no puede manejar y que le parece que no llega a tener la acetona que necesitaría. Y tal vez en muchos chicos aumentando o a través del MST podría tener mayor cantidad de hidratos de carbono y mayor cantidad de proteínas, es decir, variar la formación de la dieta en función de estos porcentajes que estuvimos hablando que en cuanto a calorías y en cuanto a la distribución de los MST. Creo que sobre esto estamos todavía, tenemos que seguir hablando, y es un punto que sí está bastante avanzado y que yo pienso que, bueno, hay muchas otras cosas que uno tiene, entre las cuales me parece que nombraría como cosas más prácticas la unión de lo que produce la dieta cetogénica, la acidosis, cómo se maneja, hasta dónde y hasta cuándo, los cuerpos, las acetonas, cuál es la evolución de la acetona en la orina, cómo se detecte, cuáles son los momentos más interesantes para evaluarla. Esto no está todavía definido, pero debe ser discutido. Y acidosis y cuerpos cetónicos, que son casi basales en cuando uno habla de estos pacientes, esto es algo que debe ser tenido en cuenta y poderse hablar y seguir comentando una serie de trabajos que pueden adelantarnos en el pensamiento y ayudarnos a manejar mejor los pacientes. Gracias.